Universitario. Y hoy tenemos el honor, el gusto, un verdadero privilegio estar platicando con el escritor, el intelectual Federico Reyes Heroles. Él tiene una amplia gama de obras publicadas, desde la parte literaria hasta el ensayo filosófico y político. Tenemos novelas como Noche Tibia, El Abismo, y estos ensayos que son realmente exquisitos para adentrarnos a los temas de la filosofía y la política, como Conocer y Decidir y Memoria del Mañana. Pero hoy nos reúne justamente la publicación de su nuevo libro, que es Ser Liberal, así se llama el nuevo título de Federico Reyes Heroles, y vamos a tratar de vislumbrar algunos asuntos muy interesantes, muy recomendables para todos ustedes. Pues Federico, muchas gracias, un honor estar aquí contigo. No, hombre, al contrario, el agradecido soy yo y ojalá les haya gustado el libro. Muchas gracias, seguro que sí. Vamos a comenzar. Me gustaría partir desde un punto de vista que se manifiesta en las primeras hojas, en las primeras páginas de tu libro, donde abordas que existe una necesidad para escribir. El escritor, el pensador, tiene esa necesidad de mostrar y plasmar su contenido. Algo que yo agradezco mucho en tu libro es esa claridad, esa virtud en la claridad del escribir. Como decía Ortega y Gasset, hay que mostrar las cosas con esa claridad y consistentes en sus razonamientos y argumentaciones. Yo quería, en esta primera cuestión, preguntarte cuál fue la necesidad del escritor para traer este libro ante nosotros. Muchas veces parece un monólogo interior que se convierte en un diálogo abierto a todo aquel que se acerca a esta obra, una obra con mucha honestidad intelectual. Pero, ¿cuál sería la necesidad de escribirlo? ¿Por qué surgió Ser Liberal? Mira, es una muy buena pregunta. Yo tengo un texto de ensayo previo, de ensayo filosófico. Yo daba epistemología en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces vengo de ahí. Y publiqué un libro hace muchos años que se llama Conocer y Decidir, que básicamente era mi curso de epistemología, en donde yo lo que trataba era de demostrar que el dogma no conduce a ninguna parte, que al contrario, un día me encontré con un grupo, porque tuve que sustituir a un maestro, un grupo dogmático beberiano, y entonces me convertí en el anticristo. Dije, no, no, bueno, esto está complicado, porque así como el marxismo, el dogmatismo marxista es malo, pues también el beberiano es malo, ¿no? En fin, ahí lo dejé. Y yo pensé que mi forma de pensar con eso estaba de alguna manera expuesta. Pero conforme pasan los años y vas acumulando lecturas y experiencias, se da uno cuenta que la mente también va evolucionando, que las convicciones van evolucionando, que hay nuevos autores fantásticos que nos nutren. Y yo daba por sentado que la gente sabía que yo era liberal, pero como me lo dijo un amigo en una conversación, bueno, ¿y qué demonios es ser liberal? ¿No? Le dije, ah, caray, ahora sí me pusiste en un lío porque pues, hay que ponerlo por escrito para yo mismo ordenar mis ideas. Este libro, como lo digo, no pretende ser, digamos, un recetario para nadie. Pretende simplemente ser, digamos, un acomodo de mis propias ideas. Bueno, ¿y qué demonios entiendes por liberal? El término además ha tenido en los últimos años un uso y un mal uso, una exageración de su uso. Hay quienes ven en los liberales al demonio encarnado, ¿no? Así, y bueno, ya no digamos los neoliberales, que son así como unos marcianos que vinieron a invadirnos y a quitarnos todas nuestras cualidades. Pero el término liberal, en lo general, es complejo, pero la gente no sabe qué quiere decir en su esencia. Y la esencia no es tan compleja. O sea, la cuestión era entonces tratar de deshebrar, tratar de darle pistas al lector de cuál es la forma de razonar, porque precisamente sería un contrasentido eh, tratar de formular, insisto, un recetario, pues eso sería lo menos liberal que puede haber. ¿Cómo se llega a ciertas conclusiones? ¿Por qué hay divergencias entre los liberales? Y cómo, por qué debe haberlas. El día que no haya divergencias entre los liberales, entonces sí debemos preocuparnos y mucho. Me decía un amigo muy querido, Carlos Elizondo, me pone en alguna línea, me dice, ser liberal, la única opción razonable. Y después me pone un segundo WhatsApp y me dice, pero es que eso ya no sería
ya no sería liberal. No, ya no sería liberal. Decir, esta es la opción o ninguna otra, sería exactamente lo contrario a lo que postula el liberalismo. Ahora, hay muchas y muy buenas historias del pensamiento liberal, pero son historias de las ideas, que son armadas cronológicamente, con todas las ventajas que esto tiene, sin duda, pero también con todas las desventajas de que el aroma o el tufo de escolaridad merodea, ¿no? Y esto lo que busqué es que fuera un asunto más fresco, que la gente comenzara, como yo mismo lo he recuperado. Por ejemplo, en los primeros capítulos hablo de un autor que a mí me marcó, que es Thomas Kuhn. Thomas S. Kuhn fue un filósofo de la ciencia que brincó después digamos, él venía de las ciencias duras, brincó a las ciencias sociales y nos dejó un legado, decir, a ver, perdón, pero aquellos que están postulando paradigmas permanentes ya se están ahorcando a sí mismos. Los paradigmas o se renuevan o mueren. Y para que se dé digamos, esa actualización sistemática de los paradigmas, lo que necesitamos es que haya un clima de libertad. Él se refería en aquel momento, estamos hablando, es un texto yo creo que del mediados de los 60, lo que tenía presente era lo que había ocurrido con las economías centralmente planificadas, en donde si las economías centralmente planificadas hubieran corregido a tiempo, hubieran reconocido sus errores. ¿Cuáles eran los errores? Es que yo prometí una producción de zapatos, de 4 millones de zapatos, y no la logré. ¿Por qué no la logré? ¿No? En fin, y lo estoy tratando de simplificar, pero así era el asunto. Los planes quinquenales eran de una rigidez absoluta. Y lo que nos dice Kuhn es, bueno, es que la academia supone libertad, la academia real, digamos, verdadera, la que contribuye a la humanidad, es una academia que siempre tiene que estar expuesta a la intemperie de las críticas. Las críticas en este caso son seminarios en donde le cuestionan a uno tal o cual presupuesto o propuesta, y entonces tiene uno que ir trabajándola, enmendando. Hay veces en donde tiene uno que tomarla y aventarla al basurero y decir, no funciona, es que simple y sencillamente ya no explica la realidad, dejó de explicar la realidad, muchas veces porque surge un nuevo paradigma. De tal manera que ser liberal no es una historia de liberalismo, para que no se espante el potencial lector, es una forma de explicar por qué uno en el siglo XXI difícilmente puede desconocer esta forma de pensamiento, ¿no? No es una doctrina, en tanto que no existe digamos, una Biblia de los liberales, ¿no? Existen autores importantes o muy importantes para los liberales, pero no es que seamos exégetas de lo que ya nos vinieron heredando. Entonces esa fue la intención inicial. A mí me ayudó mucho porque además entraba la pandemia y entonces pues empecé a sacar libritos de los cuales me acordaba y decía yo, no, es que la explicación a esto radica en ABCDFG, un poco pensando también, digamos, en un ejercicio pedagógico que me ayudara a mí a ordenar mis ideas y pudiera servir a otros lectores también para conocer una ruta, nada más que eso, una ruta para aproximarse al pensamiento liberal. Ese fue el motivo, ¿no? Pues realmente es una experiencia muy grata el leerte de esta forma, con una claridad que comentábamos anteriormente, que Ortega y Gasset llama como la virtud del escritor, esa claridad y esa consistencia en la argumentación. Y muy ameno, justamente, creo que es accesible a un público muy amplio para comprender justamente estos conceptos que se vuelven a veces a ser tan vacuos y tan complejos y se dan por hecho que conforman parte de nuestra vida cotidiana. Pero en este mismo sentido quisiera preguntarte algo. Cuando estamos hablando que ser liberal es este constante transformarse, este constante devenir, poner en juicio aquellos antiguos paradigmas, hay una parte muy interesante, este aparato epistemológico que vas construyendo, cuando tiene que ver con el uso de las palabras. Comentas que vivimos en palabras y que ese hecho de vivir en palabras es un elemento muy complicado, porque cómo encontrar definiciones, conceptos, pero hay una parte muy interesante que a mí me llama la atención, porque pareciera que al vivir en palabras y al vivir en instantes,
en nuestro ser va siendo forjado como lo hace un río sobre una roca, pero muchas veces el liberal o este pensador, este libre pensador, tiene que ir en contra del río, en contra de esa corriente. Aquí mi pregunta sería, ¿ser liberal es un acto de rebeldía? ¿Un acto de rebeldía contra el dogma? ¿Un acto de rebeldía contra la verdad impuesta? ¿Un acto de rebeldía contra la fe? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es correcta tu apreciación. Un liberal tiene que ser en cierta medida un rebelde. Y la rebeldía hay que apreciarla. ¿Por qué? Tenemos una imagen del rebelde, y más cuando le pones sin causa, ¿no? Se convierte en toda una imagen de los años 60, ¿no? James Dean y en la motocicleta sin saber muy bien qué es lo que andaba buscando. Pero en el caso de los liberales tienen que estar dispuestos a rebelarse, por supuesto, contra los planteamientos de los otros, pero también con los planteamientos propios, con los fantasmas que uno carga a veces y que dice, bueno, oye, ni cuenta me había dado de que era yo dependiente de tal o cual pensador, y la verdad es que no estoy del todo de acuerdo, ¿no? El liberal tiene que estar, por ejemplo, muy pendiente de no caer en dogmas que a veces mueren o en, ¿qué te podría decir? Bueno, en patologías. El racismo. A ver, uno, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo toda una discusión y de cómo no tenía ningún sustento científico, pero pues ya había una guerra de por medio y decenas de millones de muertos y de perseguidos. Vino una época, diría yo, en donde el racismo medio que, digamos, se dio terreno a los planteamientos igualitarios, los años 60, Rosa Parks, el autobús en Estados Unidos. Pero después llegamos al siglo XXI y en el siglo XXI nos encontramos a un presidente que se llama Trump, y Trump es un individuo que en el fondo está apoyando a los grupos racistas. Y es un individuo que además no cree en la ciencia. O sea, imagínate, el dirigente político de la nación que más ciencia produce en el mundo, diciendo que la ciencia pues, a veces no es correcta, que por ejemplo el calentamiento global no existe. Y se pelea con todos los científicos y él sigue con su necedad. Y lo peor de todo es que hay decenas de millones de personas que dicen, es cierto. Anteayer estaba yo leyendo, hace unos días estaba yo leyendo que la Real Academia acaba de aprobar el término covidiota, que está tomado del término en inglés de covidiot, o sea, el tipo que niega que el COVID existe. Bueno, pues ese es exactamente un antiliberal, ¿no? Un individuo que no cree en la ciencia y que dice, yo no me vacuno porque pues, yo soy diferente, yo no tengo peligro, yo no sé. Oye, pero estamos hablando de que, por ejemplo, una porción muy importante del estado de Texas, de la población del estado de Texas, no cree que la vacuna sea válida. Por eso hay tanta oferta de vacunas también en Texas. No creen, o sea, simple y llanamente, a pesar de todos los pronunciamientos de grandes científicos, dicen, yo no creo. Y en nuestro país también es, hay que decirlo, ha habido manifestaciones de yo no, a mí no, yo no creo que eso exista, es un invento del imperio para, yo qué sé, ¿no? Lo que fuera. Entonces, un liberal, pues sí es un rebelde de todo este tipo de necedades que niegan el conocimiento verdadero y que al fin y al cabo lo que hacen es impedirte que avances en tu fórmula para llevar adelante tu vida y la de los demás, porque allá hay digamos, un capítulo dedicado precisamente a eso, de cómo los demás son determinantes deben de ser determinantes en la mente de un liberal. Entonces, sí, yo te diría, sí hay algo de rebeldía, ¿no? De rebeldía que cuando te hacen una afirmación, te debes de quedar y debes responder como un jesuita, ¿no? ¿Y por qué? Ya ves que los jesuitas siempre a una pregunta responden con otra pregunta, ¿no? Hay algo de eso, de estar todo el tiempo cuestionando. Oye, y bueno, un autor que yo admiro mucho, como admiro a Ortega, que hablaba precisamente de esta necesidad de hacer las cosas difíciles fáciles, es Karl Popper. Popper decía, muchas veces no tenemos la respuesta verdadera, porque ya el concepto de verdadero en sí mismo es conflictivo, pero sí sabemos que lo que nos están diciendo es falso.
y lo que debemos de hacer es gritar falso, falso. Eso que estás diciendo es falso. Yo no tengo la respuesta, pero por lo pronto te puedo decir por A, B, C, D, F, G que eso que me estás diciendo es falso. El cerebro de los afroamericanos es inferior al de los blancos. Falso. Los estudios de ADN demuestran que no hay ninguna diferencia. Entonces, eso es falso. Y creo que en ese sentido el liberal, al tener que gritar falso, es un rebelde en potencia. Y por eso a veces son tan incómodos. Ahora, el concepto en Estados Unidos, por ejemplo, ser un liberal en Estados Unidos es más bien ser de izquierda, que tiene poco que ver con lo que originalmente en Inglaterra y en Escocia se concebía como un liberal. El liberal, digamos, el liberalismo anglo estadounidense es, por distintos motivos, es considerado un pensamiento más cuestionador de los cánones tradicionales de los liberales escoceses, sobre todo, que fueron los padres de esta escuela de pensamiento. Pero sí, yo creo que sí hay una dosis de sangre y de rebeldía o de sangre rebelde en la mente de un liberal, ¿no? Que el día que se duerma y que acepte ciegamente los postulados de otras personas, pues dejó de ser un liberal. Así de sencillo y de grave, ¿no? Un rebelde con causa. Rebelde con causa, exacto. Y tiene que ver también con lo que decías de la imagen del río. Si uno no tiene una concepción de sí mismo, uno puede ser arrastrado por la corriente del río, ser parte, digamos, en mal sentido, ser parte de eso que arrastran los ríos hasta el mar y que nunca termina por ser algo en sí mismo. Entonces, es el concepto, en eso me veo muy conceptista, pero es el concepto, el tener y armar el concepto, lo que te permite decir, soy esto. Puedes decir, soy conservador. ¿Por qué soy conservador? Porque creo que, como diría Burke, en la ley está es un depósito de la razón de los tiempos. Toda ley ha sido discutida 1000 veces y por eso en sí misma hay sabiduría. Tiene algo de razón y hay que, digamos, tomarlo. Era un gran conservador, ¿no? Pues también aquí es cuestión de como las liguillas del fútbol, ¿no? O sea, hay una primera liga de pensadores fantásticos y después vienen los que se encargan de reproducir o incluso a veces de falsear lo que dijeron los fundadores de la corriente liberal, ¿no? Muy cierto. Y justamente para darle consistencia a lo que pensamos y nos representamos en ello, requiere un ejercicio del pensamiento, no la respuesta fácil, que implica pues muchas veces una cuestión ideológica o de una tradición del pensamiento. En este sentido, quería preguntarte, porque yo veo de una forma muy interesante todo este aparato epistemológico, esta teoría del conocimiento que se comienza a construir en los primeros apartados de tu libro, y es este elemento que se mencionaba anteriormente sobre qué es definir y qué es conceptualizar. Pareciera que a lo largo de la historia del ser humano es fundamental definir y conceptualizar nuestra realidad, porque es una manera que tenemos para representar el mundo. Pero aquí viene una cuestión muy interesante que en tu libro justamente esa es la distinción en qué es definir y qué es la definición y qué es el concepto. ¿Por qué es importante encontrar la separación y no tomar estos dos elementos como un sinónimo? Fíjate que muchas personas, como lo dices, eh, toman las dos palabras como si fueran lo mismo. Y no, no son lo mismo, no son lo mismo. Digamos, la definición es una herramienta y tú vas cambiando la herramienta. Las herramientas siempre están siendo adaptadas a las necesidades que se les presentan. Cambias el material, cambias el diseño, cambias no sé cuánto, y entonces tienes una definición. En el momento en que el fenómeno, lo no capturado por el concepto, se escapa, entonces tienes que cambiar de herramienta, tienes que buscar una nueva definición. El concepto es distinto, porque en el concepto el sujeto lo que hace es aportar ciertas ideas y dice, voy a construir algo que quiera decir liberal o voy a construir algo que quiera decir plural. ¿Qué quiere decir plural? Plural no es una herramienta. La pluralidad
es un concepto de la convivencia humana. Entonces, los conceptos nos hacen crecer, las herramientas nos son muy útiles, pero no necesariamente nos hacen crecer, nos ayudan a llegar al concepto. Entonces son momentos diferentes. En alguna parte ahí en el libro cito una expresión que está en la obra de Hegel, ya no me acuerdo en dónde, pero dice Hegel, el esfuerzo del concepto. La herramienta es de alguna manera determinada por las resistencias que se le oponen, por los objetivos que quieres para ella. Si debe de ser el principio de palanca, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero levantar más peso, etcétera. Entonces, pienso que lo puedo hacer así y funciona, y mientras funcione, adelante. Pero el concepto es distinto, porque en el concepto hay un momento heurístico de inventiva. Lo que Hegel hablaba, lo que decía es el esfuerzo del concepto. Hay un momento donde tienes que quedar en silencio y decir, bueno, ¿y qué demonios es esto? Porque si no está en el diccionario, entonces hay que generarlo. Por eso los conceptistas, toda esta corriente maravillosa, Gracián, etcétera, Quevedo, todos ellos decían, bueno, es que al fin y al cabo los conceptos son los que nos permiten ir avanzando. Por supuesto, antes las mediciones, antes los instrumentos, antes las herramientas, pero después tenemos que llegar al concepto. Y en el momento en que tenemos el concepto, incluso por ahí cito al propio Cervantes, ¿no? En el momento que tienes el concepto, entonces sí dices, ya además tengo una brújula ética, una brújula axiológica de hacia dónde me estoy tratando de encaminar. Regreso a la palabra pluralismo. ¿Y para qué sirve el pluralismo? Pues el pluralismo sirve para A, B, C, D, F, G. ¿Pero qué es el pluralismo? Es la convivencia de los diferentes, es esto, es lo otro. Hay que conceptualizarlo, porque por sí misma no va a enriquecer tu vivencia o tu forma o tu crecimiento interior, ¿no? Entonces, yo creo que es una diferencia esencial que nos debe servir. Decir, bueno, está muy bien la definición, pero ¿cuál es el concepto? ¿No? Entonces, ahora, por ejemplo, dicen, no, son populistas ciertos gobernantes. Bueno, pero ¿qué implica? O sea, ¿por dónde lo agarramos, no? ¿Por dónde está este uso tan frecuente de son neoliberales? ¿Por qué? ¿Porque creen en la economía de mercado? ¿O por qué son neoliberales? Nada más pongámonos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo en los conceptos, entonces la conversación se vuelve tortuosa, poco productiva, y no necesariamente estás, digamos, cultivando el intelecto, ¿no? Claro, y mencionabas algo en tu libro que son como los remos que impulsan nuestro barco para navegar justamente sobre el río. En este sentido, me parece muy interesante lo que nos comparte sobre, yo lo interpreto de la siguiente forma también, que las verdades o lo que entendemos por verdad como concepto y como definición tienen una utilidad o persiguen una utilidad en nuestras prácticas culturales e individuales. Sin embargo, muchas veces estas verdades que van perdiendo su sentido práctico en su momento, se van convirtiendo en una especie de costumbre, tradición y muchas veces dogma. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer un liberal que tiene esta rebeldía del pensamiento, que siempre está cuestionando de manera constante, pero cuando llega a una conquista, a esa conquista de la verdad, no convertirla en un dogma? Fíjate que es de nuevo una pregunta muy, muy importante. A ver, hay cierta tendencia en los seres humanos a buscar una paz, a no seguir la discusión. Los obcecados en seguir hablando de filosofía somos tú y yo, digamos. No, es que ¿por qué? No sé cuántos. Pero la mayoría de la gente dice, incluso frente a la política, dicen, ya no me interesa meterme en vericuetos que no necesariamente me van a hacer felices, sino al contrario, me van a plantear más preguntas, y como no voy a tener las preguntas y no tengo la disposición temporal o anímica de meterme a estudiar esto, pues lo dejo. Entonces, hay una cierta inclinación por encontrar verdades, aunque no lo sean, o verdades que fueron verdades y que ya no lo son, y que te cuesta mucho trabajo dejar, despachar, enterrar. Decía Proust que
que nada le cuesta más trabajo al ser humano que ir de una costumbre a otra. Una vez que tú tienes una costumbre o un asidero filosófico para regir tu vida, le hace la religión o las religiones, le hace ciertos dogmas, ¿no? Las razas sí existen, ¿no? Y tú ya te manejas por el mundo y vives en el estado de Wisconsin y con eso te manejas, no quieres entrar en conflicto. Y esta cierta apatía, y hay que decirlo, flojera hacia el pensamiento, es una trampa terrible, porque entonces la verdad como concepto, digamos, singular, único e irrepetible, se apodera de la mente de los seres humanos. Y entonces te topas con personas que tienen 4 o 5 verdades muy, muy acendradas, muy profundizadas, según ellos, ¿no? O que tienen largas raíces en ellos y que ya no están dispuestos a discutir. La gente quiere hablar muchas veces de cuestiones más superficiales. Y ese es un riesgo de nuestra época. Timothy Snyder, que escribió este libro, que es un politólogo norteamericano, que escribió un libro muy importante, se llama Sobre la tiranía. Dice, no le huyan a la complejidad, porque en el momento que ustedes le huyen a la complejidad, lo que están haciendo es ponerle tapete rojo al pensamiento simplista. Y el pensamiento simplista va de Hitler a Stalin, ¿eh? Por ejemplo, no, es que después del socialismo viene el comunismo. Y en el comunismo todos vamos a ser felices, las clases sociales se disuelven y no va a haber problemas porque ya logramos avanzar en eso. Nunca vimos un país comunista. Sin embargo, un tercio de la humanidad seguía diciendo, hay que caminar al socialismo porque el socialismo, vamos a brincar al comunismo. Sonaba muy bien. Las descripciones del comunismo en las obras de Marx y Engels son bastante sencillas, ¿no? No hay tensiones sociales, no hay apropiación del trabajo del otro, etcétera. Pero en la realidad el Estado se disuelve. Nunca hemos visto que el Estado se disuelva. No hay un solo caso. O sea, puede haber estados fallidos, pero no un Estado que se disuelve porque ya no hay conflictos que resolver. Eso no existe. Y sin embargo, un tercio de la humanidad seguía creyendo, casi te diría yo, como si fuera una religión, en esas verdades simples. Nos falta todavía un poco de socialismo. Necesitamos prolongar la etapa socialista y entonces llegaremos a la otra. O sea que los seres humanos, pues a veces sí somos perezosos, porque la complejidad, pues sí nos afecta en nuestra vida cotidiana. Es más fácil vivir con verdades sencillas y ya no andar cuestionando mucho más, ¿no? Sobre todo cuando te dedicas a actividades que no tienen nada que ver con la filosofía. Yo por eso creo que hay autores que son a los cuales les debemos mucho, contemporáneos. Estoy pensando, por ejemplo, a Sabater le debemos mucho. Se me hace que Sabater ha hecho un trabajo de acercamiento de la filosofía al ciudadano común, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo explicamos qué es la democracia? ¿Cómo explicamos qué es esto? ¿Qué es lo otro? De manera sencilla, ¿para qué? Para acercarla a la gente a la filosofía. Que por cierto, la filosofía en sus orígenes, pues no es otra cosa que un instrumento de autoayuda, ¿no? Y esta palabra hoy en día está muy mal vista. ¿Cómo que de autoayuda? Bueno, uno se para en una librería, sobre todo en otros países, en Estados Unidos. Ahora sí que se paraba uno, porque yo hace no sé cuánto tiempo que no voy a Estados Unidos. Y de pronto el stand de autoayuda mide 5 metros, lo cual te habla de que hay una necesidad por parte del ser humano de tener respuestas a sus cuestionamientos. Y en teoría la filosofía nació para eso. Algunos de esos libros de autoayuda contienen, digamos, aseveraciones que pueden ser útiles, que pueden ser, y no se presentan con el rigor de una obra filosófica. Pero esa es la intención. La gente está pidiendo ayuda y no solo en libros, sino también, digamos, en nuevas formas de pensamiento que andan rondando y que son más ligeras, más comerciales, que ahuyentan menos al radio escucha
o al lector o al televidente, ¿no? Y le hacen creer que están realmente acercándose a la filosofía. Entonces yo creo que es un error de la filosofía, ojo, yo ahí mi reclamo iría en contra de los filósofos. ¿Por qué lo han hecho tan complicado? ¿Por qué el tono académico siempre tiene que estar presente? Los libros tienen que estar construidos con dos pisos, ¿no? El piso de arriba y lo que llaman el aparato crítico, que son todas las citas. Por favor, simplifiquemos las cosas como lo quería Ortega, ¿no? En la rebelión de las masas, pues no hay un aparato crítico que avasalle. Hagamos las cosas más sencillas para poder acercarnos al público, a un mayor número de lectores, porque la desgracia de todo esto es que cuando ese ciudadano que anda buscando respuestas a su vida no las encuentra, entonces fácilmente puede caer en trampas conceptuales y en garlitos que le suenan bien, ¿no? Soundbites, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Sonidos atractivos, frases breves, pero que suenan contundentes, y entonces ahí dejan de estudiar. No, yo creo que debería de haber más y más. Por ejemplo, hay una academia de filosofía española, se suscribe uno y por internet te mandan contenidos filosóficos bien estructurados, pero sin pretensión de que sea una tesis doctoral, ¿no? No, es para el ciudadano común y corriente. Entonces, bueno, sí, esta pereza en ocasiones para entrar a lo complejo no ayuda a nada. Y hay que luchar, nosotros tenemos que luchar contra ello, ¿no? Justamente en ese sentido, algo que estuvo viniendo constantemente a mi mente mientras leía el libro de Ser Liberal, era la siguiente cuestión. En el libro hay una serie de referencias constantes a esos pensadores clásicos, esos liberales clásicos que podemos identificar en Locke, en Hobbes, en Hume, pasar obviamente con Adam Smith y demás. Y da a entender en muchos sentidos esta tradición liberal que corresponde justamente al ejercicio de la razón frente lo fácil que puede ser en muchas ocasiones una fe o una tradición, sino que aquí hay una exigencia. Para crear conceptos y definiciones hay una exigencia, como mencionas en tu libro. No es fácil crear conceptos ni definiciones. Entonces podemos suponer o más bien afirmar que el conocimiento liberal es un conocimiento que se forja a partir de la racionalidad. Y hay otra parte que ya hace un momento mencionabas, por ejemplo, con la idea del socialismo, con esos planes quinquenales desarrollados en la Unión Soviética, que no hemos llegado al verdadero socialismo porque hay una reacción más que una razón. ¿Qué se puede hacer en estos momentos? Que creo que ya exponías de cierta manera la respuesta, pero yo quiero preguntarlo de forma más puntual. ¿Qué se puede hacer hoy en día cuando la gente reacciona más que en lugar de razonar? En lugar de razonar. ¿Cómo se contrapone eso? Mira, la palabra reacción que utilizaste yo creo que es la correcta. La gente tiende a reaccionar con una gran facilidad. Ya tiene casi, yo te diría, en las conversaciones uno lo nota, ya tienen las respuestas en la punta de la lengua. Y entonces ya no se ocupan. Si uno ve la superficialidad de las conversaciones en nuestros días, pues es realmente pasmoso lo que estamos viviendo, ¿no? En un libro anterior que salió hace algunos meses, que se llama Registro, hablo de eso, de cómo el ser humano está perdiendo la capacidad de concentrarse y eso se retrata en las conversaciones. Entonces, tú estás en una conversación y el gran enemigo es la interrupción, porque razonar lleva un cierto tiempo. O sea, exige del resto de los comensales, pues escuchar, y escuchar supone callar. Callar durante X minutos mientras el otro tiene la posibilidad de exponer una idea y redondearla y, digamos, adornarla y decirnos, esta es mi idea. Entonces uno puede
reaccionar diciendo, oye, bueno, pues creo que sí tiene sentido, y después razonar. Pero la mayoría de las veces nos quedamos en las reacciones y no entramos. ¿Por qué? Porque la gente empieza a bajar la mirada, busca el celular, está chateando, yo qué sé, pero el arte de la conversación se ha ido perdiendo. Y la conversación, sin duda, os digo, Sócrates, ¿no? Sin duda es la antesala del razonamiento. Aprender a charlar guardando los debidos, ¿qué te dijera yo?, ritmos de una conversación, es fundamental para poder llegar a razonar. Yo lo comparo con el papel de los instrumentos en las orquestas. O sea, todo mundo debe tener un papel, ¿no? O sea, en un concierto, tú llegas, ves la dotación y a partir de la dotación dices, ah, mira, oye, qué barbaridad, mira, ve cuántas percusiones pusieron, o ve, yo qué sé, ¿no? Pues en algún momento van a tener que intervenir, o el clarinete, ¿no? Las conversaciones hoy en día están teñidas por la idea de avasallar al otro. Y eso es terrible, porque tú empiezas a exponer una idea, por lo menos a mí me cansa enormemente, que empiezas y dices, a ver, pero esto no es del todo cierto, A, B, C. Y si alguien te interrumpe, aunque recuperes la conversación, te cansas, Eduardo. Te cansas de decir, o sea, a la tercera vez de que te han interrumpido, pues dice uno, ¿sabes qué? Ya, cada quien quédese con su asunto. ¿Por qué? Porque es el momento del clarinete, después van a venir las percusiones, después van a venir los violines, y al final vas a tener un conjunto de razonamientos que armados te dan la posibilidad de entendimiento o de estética, en el caso de la música, o de emociones, en el caso de la música, que no lo tienes si todo el mundo se arroja encima del otro. Entonces, sí es también una disposición temporal y son costumbres. Hay mesas que yo describo como las mesas gallinero, ¿no? Todo el mundo habla a la vez, todo el mundo lanza ideas sin ton ni son, ni no escuchan el argumento del otro, pero ya dijeron. ¿Para qué? Para voltearse y comentar que el pastel está muy dulce o que yo qué sé, lo que sea, para bajarse de la discusión y no decir que no hablan. Y eso, por ejemplo, para los jóvenes yo creo que es terrible, porque los jóvenes deben de entender que cuando uno conversa, incluso los niños, es un ejercicio en el cual estás tratando de ayudarte a ti mismo a entender las cosas y ayudarte diciendo, fíjate que yo no lo había pensado así, tiene razón fulano en que A, B, C, lo que sea. Entonces las conversaciones, de alguna manera, las buenas conversaciones son sustitutos de las horas de psicoanálisis que muchas gentes pagan por ser escuchados. ¿Y por qué? Porque en su casa no los escuchan, porque los amigos no los escuchan, y entonces tienen que pagarle a alguien que en silencio les escucha sus cuitas. Y entonces les hace 2 o 3 preguntitas, dependiendo de la escuela, y entonces salen y llegan a su casa y dicen, fíjate que me dijeron esto y lo voy a pensar. Oye, pues te lo hubiera podido decir un amigo. Por eso tener amigos conversadores, buenos conversadores, es tan útil en la vida. Yo diría que pocas cosas aprecio más que a los buenos conversadores, ¿no? Que te mueven el piso, como diríamos comúnmente, y dices, ay, caray, pues tiene razón, ¿no? Tiene razón, aprendí algo, o que te sugieren un libro. Ahora está muy de moda, a partir de la pandemia, recomendar películas, recomendar, ¿cómo se llama?, series, etcétera. Pero algo que me llama la atención es que te recomiendan el nombre, pero muchas veces no recuerdan bien la trama. Entonces tú dices, ¿y de qué trata? No, pues fíjate, de Father, el papá, el padre, trata de su nombre, pero vela, es buenísima. Sí, pero ¿de qué trata? Un hombre que ya es muy mayor y esa es una trama fácil, ¿no? O sea, que puedes describir, si haces el esfuerzo, la puedes describir en 1 minuto. Pero la gente dice, mira, te la paso, ahorita te la envío, ¿no? Y está en Netflix o lo que sea.
Y no, ya no hacemos el esfuerzo por resumir ni siquiera los distintos capítulos que hemos visto de una serie o los personajes con los que nos hemos topado. Y esa sociedad tiende a la superficialidad, y la superficialidad, insisto, es pradera seca para que ideas de muy corto alcance prendan. Claro, y justamente en ese sentido, sobre hoy en día existe una decadencia en ese aspecto del diálogo, hay una pérdida al saber escuchar y tener la paciencia de escuchar al otro. Y en eso relacionado justamente en una parte del libro que también me gustó muchísimo, cuando hablas sobre hay que buscar la información, hay que indagar la información y hay que presentarla con consistencia. Ese es un antídoto posiblemente a todos estos venenos contemporáneos o a esta decadencia constante justamente en la comunicación. Sin embargo, yo quería preguntarte algo, algo muy concerniente a esta modernidad que vivimos. Hablando justamente de que nuestra escasa memoria para hablar de una reseña de una película, ni se diga de un libro, en Sí, ¿no? estas conversaciones. Pero hay un elemento que me parece muy importante que son las redes sociales. ¿Qué Sí. tanto las redes sociales van en contra de este espíritu liberal que es el detenerse a pensar, observar, reaccionar y hablar, que sería pues un juicio más coherente? Hoy en día las redes sociales es arrojar información una tras otra e ir enterrando justamente los razonamientos que pudieran surgir de ahí. Sabemos en Twitter hasta tiene un número de caracteres específicos, no puedes hablar más de lo necesario, pero inmediatamente viene otra información y otra información. En el mundo contemporáneo eso nos amenaza en Occidente. Y la tradición liberal o esta idea que expones en el libro, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es buscar la información, indagarla y presentarla de una forma racional, es el antídoto. Pero ¿cómo podemos dar ese antídoto ante un mundo que es cambiante a cada momento? Es un río constante. Mira, yo soy un convencido de que las redes sociales nos han vuelto más superficiales. Eh, yo no participo en redes sociales, pero de pronto pues me llega algo y sí, y el hilo, y no sé cuántos. Y veo los insultos, veo las descalificaciones sistemáticas y en pocas ocasiones veo razonamientos. Y claro, como tú bien lo describes, este río hace que la gente no se dé ni un minuto sino que luego reacciona. Y la reacción es muy visceral, no es cerebral. Y hay una generación que ha perdido capacidad de plática y capacidad de atención por las redes sociales. Que sin duda, y no lo digo yo, hay varios artículos, hay uno que se llama Superficiales, un libro del mismo autor ¿cómo se llama? Ahorita te voy a decir el nombre, es un norteamericano. El mismo autor dice, a ver, oiga, nos estamos volviendo superficiales. Me llamó la atención porque yo, más o menos en esos años, publiqué un libro que se llama Alterados. Y en Alterados yo digo, a ver, ¿por qué estamos todo el tiempo buscando la alteración? ¿Por qué no tratamos de ir al sosiego? Es en el sosiego donde han surgido planteamientos nuevos y luminosos y que nos han ayudado como especie, que han ayudado al ser humano a superar ciertas cuestiones. Es en el sosiego y en la plática donde uno va afinando las ideas. Por ejemplo, en el libro viene una historia que es muy linda y muy conmovedora, que es la historia de Madame de Staël. Madame de Staël, que es una liberal que se casa con Benjamin Constant, ella de niña participaba en las tertulias que hacían en su casa sus padres, que eran, digamos, liberales en tiempos de la monarquía en Francia. Entonces esta niña se da cuenta de que lo de las tertulias es mucho más que irse a tomar una copita de vino, que las tertulias son una forma de vida y de entendimiento. Lo mismo te pasa cuando ves la biografía fantástica que hay de Alexander von Humboldt y de cómo Alexander von Humboldt deja su Alemania por irse a buscar tertulias en otras ciudades, en París, en donde fuera.
pero buscar tertulias para aprender. Creo que últimamente hemos perdido la capacidad de esa tertulia. Oye, ¿qué hicieron hasta las 3 de la mañana? ¿Cómo la ves? Platicar. No hicimos otra cosa que platicar. Pero ¿cómo puede ser, hombre? Pues sí, si tienes buenos conversadores, te puedes quedar horas y horas y horas, y es un incentivo intelectual fantástico que estamos perdiendo por andar en la pequeñez de la reacción a través de las redes sociales. Entonces, yo creo que hay que quedarnos con lo mejor de las redes sociales. ¿En qué sentido? Yo creo que son fantásticas para la comunicación horizontal, para fijar ciertos objetivos de filantropía, por ejemplo, ¿no? Ayuda a tal o no sé cuántos. Pero ya para razonar en 140 caracteres está bastante limitado, ¿no? Entonces hay que buscar lo bueno. Yo creo que, por ejemplo, Twitter va a terminar siendo una fórmula de comunicación de los gobernantes hacia los gobernados. Muy rápida, muy eficaz, muy breve, muy sintética. Que el pensamiento sintético tiene su lugar, o sea, no hay por qué tampoco descartarlo, pero como comunicación humana son muy pobres. Entonces, sí, yo la siento como una amenaza y cuando veo algunas reuniones donde lo que predomina son los silencios o los ojos sobre las pantallitas, digo, ya nos llegó el demonio porque no vamos a ser capaces de concentrarnos un minuto en lo que estamos hablando, ¿no? Incluso a las tertulias se les daba seguimiento, ¿sí? En la tertulia 1, Goethe planteaba X cuestión y entonces 15 días después se volvían a reunir y decían, pero fíjate que me dejaste pensando y no estoy convencido, ¿no? Porque ABC es una forma de ir avanzando, es como cuando da uno clase, de alguna manera es una tertulia, si la quieres ver así, ¿no? Tertulia en el sentido de que vamos a darnos en silencio y sin interrupciones tiempo para ir elaborando ciertas cosas, ¿no? Oye, me imagino la dicha que van a tener las personas que pueden tener una conversación con usted. No, Qué hombre. envidia. Quería preguntarle algo en relación a lo que menciona en el texto sobre lo que es el dogma, sobre lo que es la religión y sobre lo que es la ideología. Que de alguna forma esta triada de elementos coinciden en que ponen fin a las conversaciones justamente. El que tiene convicciones, que tiene un dogma, una religión o una ideología, no hay discusión, no hay más de qué hablar, porque ya están las cosas dichas. Mientras que el espíritu de la libertad es una tensión constante, citándolo a usted en el texto, Sí. un enfrentamiento constante a. Yo le quiero preguntar, en este desafío que nos muestran, ¿cómo contraponer la tensión que exige la libertad a la tranquilidad que da la esperanza, tanto de la religión como de la convicción o la ideología? ¿Cómo poder sacudir justamente ese estado de confianza que da el dogma, por ejemplo, la ideología, la religión? Porque a la gente no le gusta, como ya mencionaba hace un momento, romperse la cabeza para No. pensar, más hoy en estos tiempos. Mira, yo ahí lanzo un capítulo que se llama La Hermandad Inquebrantable. Y la Hermandad Inquebrantable es que la ciencia, por ejemplo, pongamos un caso actual, las vacunas. Hay quien te dice, no, es que la mejor vacuna es la Pfizer. ¿Y por qué es la Pfizer? Es muy interesante. Hay argumentos a favor de una, hay argumentos a favor de otra, en contra de algunas, y después nos vamos dando cuenta que hay personas o naciones o laboratorios que se han negado a dar información. Por ejemplo, todo este escándalo que se armó porque Lancet, más bien, no pudo acreditar la información que le habían dado de la vacuna Sputnik. Y entonces, hace unos días, lanzó Lancet una especie de amonestación a los rusos, diciéndole, usted me entregó esta primera base de datos, pero si no me entregan todo el archivo, yo voy a retirar mi apoyo a esta vacuna. Y yo creo que la ciencia es un puente que te permite caminar de un lado al otro, de la religión a un pensamiento un poco más abierto, del dogma,
que es todavía más grave que la religión. Porque, por ejemplo, hay muchos, yo ahí cito un grupo, pero muchos pensadores científicos contemporáneos que son religiosos. Frente al misterio de la creación, pues es muy difícil situar una posición finalista, ¿no? Yo tengo la razón. Pues, ¿cómo? Si cada vez tenemos más información, ya nada más la simple elaboración o construcción del Hubble y que nos haya permitido penetrar en galaxias que ni idea teníamos de ellas, ¿no? Pues te ampliaron el universo en el sentido estricto de la palabra. Entonces, creo que es muy importante el estar permanentemente tocando base con la ciencia, porque la ciencia te desmiente, porque la misión de la ciencia cuando se da en una sociedad abierta es precisamente estar cuestionando y cuestionándose, es decir, cuestionándose a sí misma, ¿no? O sea, The Lancet dice, es que yo ya no puedo sostener lo que me han dicho ustedes porque no tengo suficiente información. No estoy diciendo que la vacuna sea no sé qué, estoy diciendo nada más que no hay suficiente información para avalarla. O la campaña que hubo contra AstraZeneca. ¿Y por qué? Pues porque era el producto inglés y además iban a fabricar o están fabricando cerca de 1,200 dosis, 1,200 millones de dosis. Entonces, pues pensaron en grande y es una vacuna que generó muchas tensiones en Europa y entonces empezaron a decir, no, es que genera derrames cerebrales. Y entonces sacaron los cálculos, ya mira, es 5 veces más probable que te mate un rayo a que tengas un episodio vascocerebral por la vacuna. Entonces, bueno, pues vamos poniendo las cosas en perspectiva, ¿no? Y ahí los números, yo sí soy un apasionado de los números, ¿no? Los números te ayudan a aclarar, no, vamos, detén tus caballos, ¿no? Vamos pensando en dónde está parado cada quien en esta discusión. Y yo creo que hay muchas personas que se niegan a los números de entrada. Dicen, no, es que a mí los números nunca me han gustado. Hans Magnus Enzensberger escribió un libro delicioso que se llama El diablo en los números, que son puras, digamos, correlaciones ocultas entre los números. Lo hizo con el fin, y él lo explica en la introducción, en la presentación del libro, lo hizo con el fin de acercar a la gente a los números y decirles, oigan, los números no son ogros, los números son muy simpáticos, pueden ser muy atractivos, hay muchos misterios. Bueno, ahora tenemos, por fortuna, creo yo, una masa de datos muy importante y creciente que nos permite argumentar con base en los números y ya no nada más en el dogma. Entonces, yo siempre recurro a ellos porque creo que es una forma amable de puentear con quien está atrapado por el dogma, ¿no? Claro, excelente medicina, justamente lo objetivo que es justamente el número, más allá de las interpretaciones que se puedan dar. Yo observé, quizá estoy equivocado, en un elemento muy constante, quizá un referente muy constante en ti al estar leyendo este libro, puede ser Karl Popper. No estoy seguro, porque veo que hay relación desde Platón, ya hablábamos desde Platón, Hobbes, Locke, Adam Smith, pasando también a este mundo contemporáneo desde Hannah Arendt, hablar de Isaiah Berlin, de hablar del mismo Bobbio, pero veo que Karl Popper, o quizá porque también yo le tengo un especial cariño, es sumamente recurrente. Sí es un pensador que te ha influido bastante. Sí. Sí me troqueló, digamos, el personaje me resulta fascinante, ¿no? ¿Por qué? Porque además recordemos que hay una obra previa, que es la lógica de la investigación científica a la sociedad abierta, que son todos sus razonamientos científicos, ¿no? Es un gran científico con una vida bastante azarosa de persecución por su religión, que se tuvo que buscar sus panes terminó creo que en Nueva Zelanda, o sea, difícil, ¿eh? No la pasó nada fácil y nos dejó un legado fantástico. Fantástico, es un personaje
pues por desgracia creo que hoy poco leído, pero deberíamos de hacer el esfuerzo por presentarlo de una forma amable. Eso trato, eso intento, por lo menos en el libro. Decir, a ver, bueno, es que a este señor le debemos una de las catedrales del pensamiento liberal, ¿no? Eh, y bueno, sí, definitivamente Popper me selló en algún sentido. Como profesor lo di mucho, era de mis autores, ya sabes, como mi asidero, porque lo conoces bien y porque te apasiona y porque entonces quieres compartir con tus alumnos esa pasión por ciertos pensadores, ¿no? Eh, por supuesto, hay otros, pero no te puedo decir que tenga yo el mismo cariño por la señora Nussbaum, a quien no conozco, pero me parece brillante, que por Popper. Será una cuestión también de temporalidad, ¿no? Que uno voltea para atrás y ve ahí a Popper o a Isaías Berlin, ¿no? Que, por cierto, decían que era aburridísimo Isaías Berlin en su conversación, pero los ves y dices, caray, ellos fueron los que abrieron o los que lograron rescatar las fuentes originales del pensamiento liberal. Y mira algo de lo que no hemos hablado, y ya te estoy quitando mucho tiempo, pero es que, por ejemplo, de Adam Smith, los que saben algo de Adam Smith, te hablan de la mano invisible, de la autorregulación económica. Pero la verdad sea dicha, es que el libro más importante y su libro fundacional es sobre los principios morales. Y es de ahí de donde viene el término de empatía. Es ahí donde nos dice, si tú no logras entender lo que está viviendo tu conciudadano, no vas a ser capaz de ayudar a tu sociedad. Es un filósofo y un humanista fantástico, que troquelaron los economistas, se apropiaron de él y dejaron fuera muchas veces el contenido moral de su obra, que es, insisto, creo que a veces incluso más importante que la riqueza de las naciones, ¿no? Entonces, ese individuo, la generosidad, por ejemplo, fíjate qué interesante, la generosidad de Adam Smith con Hume. Cuando aparece el joven Hume por ahí, Smith dice, wow, a este individuo le funciona el cráneo. ¿Y qué hace? Todo lo necesario para acercarlo a que diera clases en la propia escuela de filosofía en Edimburgo y le consigue una plaza, ¿no? Que es buscar la competencia, o sea, actúa como un liberal. O sea, me encantaría tener un diálogo con este señor Hume que razona muy bien. Entonces se lo va llevando y se hacen grandes amigos. Grandes amigos, hay correspondencia entre ellos y incluso hay una especie de reflexión sobre la amistad en la correspondencia de uno y otro. Es un personajazo. Y todos decimos Hume, el empirista. No, no, sí, también es el empirista, pero vela el contenido humano de lo que nos dejó, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que busca ser liberal es precisamente invitar al lector a que se eche un clavado en lecturas que pueden parecer fuera de tiempo, pero que al contrario, yo creo que son muy pertinentes para saber qué somos. No tengo una persona me decía, oye, pues ya después de que terminé tu libro, dije, caray, pues yo también soy liberal y no lo sabía. Pues sí, hay que tener el concepto, ¿no? Claro, y también quizá también parte de la esencia de la naturaleza humana. Me vino a la mente la idea de Hegel y Schopenhauer, que Sí. creo que Schopenhauer nunca iba a querer ser muy buen amigo de Hegel. No, no, no. Ya está, Están enterrados muy juntos. y además están muy cerquita. Sí, Qué curioso. debe ser una densidad complicada. Estamos casi concluyendo. Me gustaría nada más 2 preguntas más para cerrar esta charla. El libro da justamente para varias sesiones de este programa y escuchar una cátedra suya sería exquisito, pero bueno, ya será en algún otro momento. Le quiero hacer 2 preguntas enfocadas al México actual, en nuestras circunstancias tan cercanas, que son ya las elecciones
de junio, prácticamente estamos a unas cuantas semanas. Pero la primera cuestión es preguntarle qué opina, ahora que estamos hablando de qué es ser un liberal o qué es liberal, cuando López Obrador constantemente en sus mañaneras, en cada ocasión que tiene el micrófono frente a él, se asume como un liberal. ¿Realmente podemos identificar a López Obrador como un liberal? Yo diría que no. Lo que es más, yo diría que hay varias cuestiones que lo delatan como una persona que no tiene un pensamiento liberal. Para comenzar, no cree en la ciencia. Los liberales de entrada son defensores de la ciencia, porque saben que su pensamiento se nutre de esas verdades temporales que genera la ciencia. Si uno ve los apoyos que se han dado a los científicos, el trato hacia la ciencia, si uno ve el manejo de la pandemia y el desprecio hacia la ciencia, uno dice, pues, no es un liberal, definitivamente no es un liberal. Y después a mí me llaman mucho la atención las referencias religiosas. Insisto, no es que uno no pueda tener una creencia religiosa y ser liberal. Por supuesto que se puede, los hay y muchos. Pero lo que me refiero es esta idea de que del perdón, por ejemplo, de que vamos a pedirle a España, a solicitarle a España que pida perdón. Eh, un liberal lo que haría es leer la historia conforme se fue dando y no andar en estas búsquedas o cacerías subjetivas de culpabilidad. La culpabilidad no es un concepto liberal, es un concepto religioso. Entonces, digo, por poner dos rasgos, si a esto le aumentamos, por ejemplo, que todo liberal, y yo a ello le dedico un par de capitulitos, todo liberal debe ser muy respetuoso del pacto social, sea el que sea. Los norteamericanos tienen un tipo de pacto social, los ingleses otro, nosotros otro, pero si uno se asume como liberal, uno está asumiendo la defensa del pacto social, de la legalidad por arriba de todos. Y perdón, pero hay un concepto que es muy importante, que es la decencia, que ahora el presidente Biden está rescatando, porque está en los textos clásicos. En México, cuando decimos es una familia decente, hablamos de, digamos, de que son educados. Pero la decencia tiene una connotación mucho más profunda. La decencia es saber que alguien no miente, por ejemplo. El poder confiar en alguien, a sabiendas de que es incapaz de mentir. El presidente Biden en uno de sus discursos utilizó más de 20 veces el concepto de decencia. Decencia es hablar con la verdad. Nos duela o no nos duela. Entonces, por nada más estos tres motivos, yo diría, pues no me suena a un pensador liberal, y en este encuentro libertario, pues hay que decirlo abiertamente. Puede tener Claro. otra forma de pensar, pero liberal no es. Y menos en lo Liberal, económico, ¿no? O sea, bueno, ya, eso ya. liberal no es, aunque no se canse de repetirlo. Así Y es. una última pregunta, por favor, y ya para dar cierre a esta exquisita charla que tuvimos, me gustaría que nos comentara sobre qué auguras, cómo ves las siguientes elecciones del 6 de junio, qué, qué se, qué se puede esperar en esta fecha tan importante. Mira, yo creo que lo primero es que los ánimos se vayan asentando. Y para esto el presidente también tiene los instrumentos y tiene la responsabilidad de hacerlo. En lugar de estar incitando a la confrontación, debería de estar asentando los ánimos. ¿Por qué? Porque esta no va a ser como la del 18, para comenzar. O sea, no va a haber este acto de avasallamiento en favor de un candidato. Eso queda clarísimo en todas las encuestas serias de Hogar. El presidente ha perdido 20 puntos porcentuales de aprobación, incluso está por debajo en este segundo año en las elecciones intermedias, está por debajo de Carlos Salinas, está por debajo de Vicente Fox. O sea, no, este mito que han erigido de que la aprobación presidencial justifica todo, la cascada de votos que se dan, pues no hay ninguna justificación científica. Las elecciones en Coahuila, en donde el gobernador tenía una popularidad superior a la del presidente, arrasó el PRI.
Y en Hidalgo, donde el gobernador tenía una aprobación inferior a la del presidente, se la llevaron el PAN y el PRI. Entonces, lo primero sería serenar los ánimos. Traemos un número de indecisos alto. Esto es común en las democracias modernas, porque sobre todo los jóvenes se guardan hasta el final su decisión. La toman la última semana, muchas veces el último día, porque quieren verlos en los debates, quieren verlos en las giras, quieren verlos pronunciarse y tropezarse. Y entonces a partir de todos esos acontecimientos que toman su decisión, los jóvenes son cada vez menos ideológicos. O sea, esta no es una elección de derecha o izquierda, es una elección en donde lo que está a prueba es si queremos seguir avanzando en nuestro código democrático o no, o estamos de acuerdo que se ponga en la mira al INE y a todos los organismos autónomos, ¿no? El senador Monreal acaba de decir que hay una rebelión de los órganos autónomos. ¿Cómo una rebelión de los órganos autónomos? Esta idea del complot generalizado. Y a mí me gustaría que el presidente pensara en cómo debe de ser el encabezado al día siguiente de la elección. Por supuesto, Morena va a tener un espacio, muy buen espacio. La mayoría calificada no la van a tener. Todo indica que están peleando por mantener la mayoría simple, pero la podrían perder, porque además los zigzags que está viendo son notables, son campañas muy breves. Pero ¿cómo debe de ser el encabezado? ¿Cómo le podríamos decir a un amigo que sea director de un periódico, a ver, ¿perdieron? No, no van a perder, pero difícilmente van a avanzar. ¿Arrolló la oposición? No, no va a arrollar la oposición, pero sí va a ocupar un espacio mayor. ¿Ganar 5 o 6 gubernaturas por parte de Morena es una derrota? Pues no podemos decir que es una derrota. Entonces, eso nos lleva a los matices. Creo que todos tenemos que ser muy cuidadosos en lo que vamos a decir, porque, insisto, por desgracia, los ánimos están muy caldeados. Creo que todos debemos respaldar al INE. ¿Por qué? Porque nos llevó muchos años. Yo estuve involucrado en eso, en construir un órgano autónomo. Hemos cambiado muchas veces la ley electoral, que le puede uno parecer que hay que todavía hacerle correcciones. Así es la democracia. Pero no podemos echar por la borda un sistema que nos ha dado estabilidad y que nos ha dado certidumbre, porque la certidumbre tiene que ver con la inversión. Si espantamos a la certidumbre, los capitales, como está ocurriendo, salen corriendo. Quien quiebra la legalidad, quiebra la certidumbre. Entonces, esta es una elección entre dos Méxicos, el que defiende el acatamiento de la norma por arriba de cualquier cosa y los que creen que hay razones que justifican la violación de la norma. Ya te podrás imaginar de qué lado estoy yo. No. Pues ha sido un gusto, de verdad un honor estos minutos con usted. Yo voy a mostrar aquí el libro, Ser Liberal. Se encuentra editado por Editorial Taurus. Invitar a la audiencia que se acerque a la lectura de este libro con una prosa exquisita, con una claridad impresionante. Y bueno, qué honor nuevamente el haber estado en esta charla contigo, Federico. Muchas gracias. Al contrario, Eduardo, el agradecido soy yo y gocé mucho la charla y le deseo lo mejor a Encuentro Libertario. Muchas gracias de verdad, y agradecemos a nuestra audiencia por un programa más de Encuentro Libertario y nos vemos muy pronto. Mi nombre es Eduardo Ruiz, muchas gracias.